1871 en París. Increíble revelación sobre cómo el hambre transformó la tragedia en esperanza. La bruma grisácea que cubría las calles de París parecía absorber los sueños y la dignidad de quienes la habitaban. Gerardo, un inmigrante español de 35 años, observaba desde la puerta de su pequeña churrería. Un establecimiento que en su tierra era símbolo de unión familiar y alegría. Allí, en una ciudad llena de luces y sombras, luchaba contra un enemigo invisible, la soledad. Los parisinos pasaban de largo, ceñudos, sus miradas cargadas de desdén hacia un extranjero que intentaba hacer realidad. Un legado que se desvanecía con cada día que pasaba. El aroma de la masa frita aún lo hacía sentir en casa, recordándole las risas de su madre en la cocina. Pero cada vez que sonaba la campana de la puerta, Gerardo sentía una punzada en el corazón al ver que la clientela se decantaba por una nueva churrería, convencidos por el brillo de la novedad. Su mente corría en círculos, inquieta. ¿Valía la pena seguir luchando, o debería rendirse y regresar? La idea de dejar atrás a su familia lo desgarraba, pero la vida en París, tan agobiante, lo empujaba al abismo. La noche se cernía fría y oscura, un reflejo de su estado emocional. Gerardo se esforzaba por mantener la churrería a flote, aunque su espíritu luchaba por la supervivencia. Una anciana habitual, cuya presencia siempre traía un poco de luz a su local, se desmayó de repente en su puerta. Su corazón dio un vuelco, tenía miedo. El temor de perder clientes lo paralizaba y le dictaba que la indiferencia sería más beneficiosa. Sin embargo, la compasión que sintió fue más fuerte que su instinto de negocio. Rápidamente corrió a su lado, su mente gritando que no podía permitir que una vida se apagara frente a sus ojos, aunque eso significara perder todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras ayudaba a la anciana, lo observado por un famoso chef de origen español se tornó inesperado. En su mirada, Gerardo vio una chispa, una conexión que hizo que su mundo, hasta entonces gris, cobrara color. Las palabras del chef resonaron en su cabeza: hay esperanza dentro de ti. La posibilidad de un futuro en la gastronomía parecía un sueño distante, un canto de sirena que contradecía su pesimismo. Pero también sentía el peso de la realidad en sus hombros. ¿Era egoísta soñar con el éxito mientras su familia luchaba por sobrevivir en España? La lucha interna agudizó su angustia, llevando a Gerardo a cuestionar todo lo que creía en su ser. A medida que sus habilidades culinarias florecían bajo la tutela del chef, la dilema se volvía feroz. ¿Debería permanecer aquí, buscando un futuro y arriesgando el cariño familiar, o regresar a enfrentar lo inevitable con su gente? El eco de su pasado y la incertidumbre del futuro se entrelazaban en su mente, creando una tormenta de emociones donde no había salida visible. En ese preciso instante, cada decisión parecía la más crucial de su vida. Sin respuestas, en el umbral de una nueva realidad y un dilema desquiciante, Gerardo aguardaba el próximo paso que daría en su camino hacia lo desconocido. La mañana tras la revelación del chef llegó como un torrente, empapando a Gerardo de nuevas posibilidades. El aroma de la churrería había comenzado a mezclarse con el deseo de superación. Una fragancia rebosante de ambición, que pronto lo incitó a trabajar con mayor determinación. Decidido a no dejarse vencer por la desesperanza, Gerardo se propuso aprender todo lo que pudiera del famoso chef, quien con un legado de éxito en la gastronomía, parecía representar la salvación que tanto anhelaba.
La primera lección no fue sobre ingredientes ni técnicas, sino acerca de la pasión. El chef, con su personalidad arrolladora, habló sobre la importancia de conectar con la comida de una manera emocional. Cada plato cuenta una historia, decía, y esas palabras retumbaron en la mente de Gerardo. ¿Qué historia contaba su churrería? Se dio cuenta de que había olvidado lo que realmente lo había llevado a París, su amor por la cocina y el deseo de compartirlo con otros. Inmerso en su aprendizaje, comenzó a experimentar con nuevas recetas. No se trataba solo de hacer mejores churros, sino de fusionar su herencia española con influencias parisinas. Días enteros pasaban en la cocina, probando combinaciones que provocaban a sus sentidos. Con cada degustación, su confianza crecía, al igual que su deseo de mostrar al mundo lo que podía hacer. Sin embargo, la sombra de su familia seguía acechando en su mente. Gerardo sabía que su éxito en la gastronomía podría alejarlo aún más de ellos. Esa dualidad entre el deber hacia su familia y la búsqueda de su propia identidad culinaria creaba una presión constante. En la soledad de su habitación, se encontraba debatiéndose de nuevo: ¿debería seguir adelante o volver a casa y asumir mi papel en el desastre familiar? Era un tira y afloja emocional que lo mantenía en vilo, con cada avance profesional a la par que el retorno de la culpa. Entonces, en uno de esos momentos de desesperación, decidió escribir una carta a su madre, expresando todos sus temores y sueños, explicándole su situación sin adornos. En cada palabra, su vulnerabilidad brillaba, dejando la carga y el miedo detrás. La espera de una respuesta lo mantenía intranquilo. Aunque las palabras del chef resonaban en su interior, impulsándolo a no retroceder. Tiempo y varias noches sin dormir perfeccionando sus platos. Llegó el día en que el chef le propuso participar en un concurso gastronómico. Era su oportunidad de mostrar su evolución. Pero en su interior, flotaban las inseguridades, el miedo al fracaso, la posibilidad de perder su voz en la multitud, o el temor aún más aterrador de no estar a la altura. La competencia estaba llena de chefs reconocidos, figuras con una experiencia monumental. Cuando finalmente recibió la carta de su madre, las palabras resonaron como un canto esperanzador. Siempre estaré orgullosa de ti, hijo, elige el camino que te llene el corazón. La lectura lo llenó de una determinación renovada, confirmando que su búsqueda de identidad personal no era egoísta, sino necesaria. La pasión por la gastronomía resonaba con el amor que sentía por su familia. El día de la competencia llegó y Gerardo, con el corazón latiendo con fuerza, preparó su plato, un churro reinventado, empapado en chocolate espeso y acompañado de un toque de frutas tropicales. ¿Podría ser su plato una representación de su historia personal? Mientras se acercaba al escenario, sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había vivido, las dudas, los sacrificios y esa conexión visceral con sus raíces, resplandecían en su sopa de emociones. Era el momento de enfrentarse no solo a los jueces, sino también a sus propios miedos. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, una revelación inesperada surgió en su mente, desatando el eco de un dilema que había estado ignorando. ¿Sería suficiente su platos para validar su esfuerzo y su deseo de pertenecer? La mezcla de chocolate y frutas que Gerardo había estado preparando parecía cobrar vida en sus manos, pero su mente era un torbellino. La revelación que lo había dejado paralizado no solo cuestionaba su capacidad culinaria, sino que también tocaba esos rincones ocultos de su identidad. Estaba en un punto crítico, donde su pasión por la cocina se encontraba con el eco persistente de sus orígenes. Recordó cómo su abuela, en su casa de Madrid, hacía churros cada domingo. La cocina era un refugio, un espacio donde se compartían risas y recuerdos, un legado que parecía alejarse con cada paso que daba hacia la competencia. ¿Podía realmente redefinir su romanticismo por la gastronomía en una competición rodeado de expertos? Esa pregunta reverberaba en su mente como un mantra,
su resistencia y su deseo de apertura contrastando marcadamente. Mientras se preparaba, Gerardo empezó a utilizar ese desasosiego como combustible. Se obligó a enfrentarse al instante. En la cocina del concurso, el ritmo del reloj marcaba cada segundo que se deslizaba sin compasión. Sintió la presión, pero también una chispa de adrenalina que lo sacó de su letargo. Las voces de los otros competidores, llenas de confianza y experiencia, intentaron ahogar su determinación, pero él se concentró en el tacto de la masa, en la forma en que el chocolate se deslizaba como un abrazo cálido. La visión de su madre justo antes de presentarse al jurado lo impulsó. Había compartido tanto con ella a través de esas cartas, pero este momento necesitaba más que palabras. Requería acción. Su decisión de participar en aquel concurso no solo era un intento de sobresalir, sino un programa interno de autodefinición en el que cada cucharada y cada osa de churro representaban su viaje. A medida que daba la vuelta al escenario, el peso de las miradas de los jueces se sentía como un yugo. Sin embargo, al recordar las enseñanzas del chef sobre la importancia de contar una historia, comenzó a narrar con su cocina. Presentó el churro reinventado, no solo como un platillo, sino como un puente entre dos mundos. Su historia se convirtió en sabor, y cada bocado llevó consigo las raíces de su infancia. Cuando el jurado expresó sus comentarios, su corazón latió aún más rápido, atrapado entre el orgullo y el temor. Las críticas fueron duras, apuntando tanto las debilidades como los destellos de creatividad que el jurado había captado. Gerardo sabía que el mensaje era claro, necesitaba perfeccionar cada elemento. Pero, en medio de todo, había algo más profundo en juego. ¿La validación era realmente lo que buscaba o había algo más que quería expresar? Lo que había comenzado como un deseo de pertenecer, estaba evolucionando hacia algo trascendente. Gerardo se dio cuenta de que no solo competía por un trofeo, sino por su propia aceptación. Era un combate interno, la lucha por reconciliar quién era con quién quería ser. A medida que se retiraba de la cocina, una idea perturbadora se apoderaba de su mente. ¿Había verdaderamente expuesto su esencia o solo había mostrado una faceta pulida de lo que podría ser? Era urgente confrontar su propia aversión a la vulnerabilidad y olvidar el miedo a no ser suficiente. Sin embargo, antes de poder llegar a una conclusión, una figura familiar apareció entre la multitud, inyectando su corazón de una mezcla de confusión y optimismo. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero también planteaba una nueva serie de preguntas. Se dio cuenta de que se encontraba al borde de otro cambio trascendental, enfrentándose, no solo al jurado, sino a su historia misma. Tenía la fortaleza para abrir su corazón aún más y aceptar el verdadero significado de su viaje. A medida que las luces del concurso comenzaban a atenuarse y los murmullos de la multitud se desvanecían, Gerardo se encontró de pie en una esquina oscura de la cocina. La competencia había terminado, pero su mente seguía en un frenesí. Las palabras del jurado aún resonaban en sus oídos. Cada crítica, cada comentario, eran como agujas punzantes que se incrustaban en su inseguridad. ¿Era realmente suficiente? Fragancias y aromas de la cocina lo envolvían, pero el sabor del miedo a no ser valorado lo dominaba. Miró a su alrededor y vio a sus compañeros celebrando con entusiasmo, algunos abrazándose al recibir elogios. Mientras tanto, él se debatía entre el orgullo de haber probado su talento y la angustia de haberse limitado. Había sacado a relucir su historia, sí, pero había logrado hacer justicia a sus raíces. Esa pregunta carcomía su determinación, como un ingrediente olvidado que podría cambiar la receta de su vida. La figura familiar que había vislumbrado entre la multitud se acercó lentamente. Era Clara, su madre. La calidez de su sonrisa era un bálsamo para su alma, pero en sus ojos había una interrogante profunda. Gerardo sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Su madre siempre había sido su mayor apoyo, pero también su mayor crítico. ¿Era esta la oportunidad de abrirse con ella acerca de su lucha interna?
¿Qué sentiste al presentarlo?, preguntó Clara, su voz suave y calmada, como si pudiese leer la tormenta en el corazón de su hijo. Gerardo tomó un respiro profundo. Tenía que ser sincero. Me sentí perdido entre lo que quiero mostrar y lo que realmente soy. No sé si mi plato habló por mí, confesó, su voz temblando ligeramente. Clara le miró fijamente, como si buscara extraer cada fragmento de su inseguridad. Gerardo, la cocina es como la vida. A veces es necesario rascar la superficie para encontrar la esencia de lo que somos. Hay que tener valor para mostrar lo crudo, lo imperfecto, le aconsejó su madre, su mirada llena de aliento. Aquellas palabras resonaron en él como un eco liberador. Justo en ese momento, comprendió que su objetivo no era simplemente el reconocimiento, era más profundo que eso. Se trataba de redescubrir el poder de su vulnerabilidad. La charla con su madre avivó una chispa en su interior. Era el momento de explorar, no solo en la cocina, sino en su vida. Decidido a dar ese paso, se comprometió a seguir ese impulso. Sin embargo, también sabía que exigiría un sacrificio enorme. Gerardo necesitaba abrir su corazón a nuevas experiencias, incluso si eso significaba arriesgar su orgullo. Resolver su lucha interna era una tarea monumental, pero el deseo de crecer empujaba. Regresó a la cocina, con la cabeza llena de nuevas ideas. Los próximos días serían cruciales. No solo perfeccionaría sus técnicas, sino que se enfocaría en la autenticidad de sus propuestas culinarias. El viaje no era solo hacia ser un mejor cocinero, sino hacia ser una mejor versión de sí mismo. Cada plato tendría que ser un poema de su historia, construido con ingredientes que contaran una historia real. Con cada recoveco de introspección, la tensión se intensificaba. Gerardo estaba en un punto de inflexión, preparado para desafiar tanto a su entorno como a sí mismo. Sin embargo, el camino por delante era incierto. Habría adversidades que enfrentar. Cuando pensaba en ello, un pensamiento inquietante emergía. ¿Sería suficiente para superar a aquellos que parecían tenerlo todo? Este reto se proyectaba más allá de la gastronomía. Se convertiría en una batalla personal. Con cada preparación, la pregunta permanecería latente. ¿Podrá Gerardo alzar su voz en la cocina y en su vida? Abrazando no solo el sabor de los ingredientes, sino el sabor auténtico de su propia existencia. La respuesta podría cambiar todo. Las primeras luces del día se colaron por la ventana de la cocina, dispersando sombras y revelando un espacio que, aunque familiar, parecía más desafiante que nunca. Gerardo se sentó en una de las mesas, sus manos temblando ligeramente al tocar la superficie fría del granito. Había decidido que era hora de tomar las riendas de su historia, pero ¿cómo comenzar a darle forma sin dejarse consumir por el miedo? La presión interna pulsaba como un tambor, marcando el ritmo de su incertidumbre. Mientras contemplaba su entorno, los rostros de sus compañeros, felices y triunfantes, parecían una mezcla de ímpetu y competencia. Gerardo sentía que partía de una desventaja, pero había un fuego en su interior que lo impulsaba hacia algo más grande que la mera competencia. Era como si cada crítica hubiera dejado una huella en su alma, una guía que reflejaba sus dudas y expectativas. Tenía la sensación de que el jurado no solo había evaluado su plato, sino su esencia misma. En su mente, comenzaba a gestar un nuevo concepto de cocina, uno que no se basara en el show, sino en la conexión genuina con los ingredientes y su historia. Cada elemento puede convertirse en un símbolo de lucha, pensó. Se levantó decidido y comenzó a anotar ideas en un cuaderno que había estado inactivo desde hacía tiempo. Naturalmente, su primera reflexión se centró en rescatar su herencia cultural, en crear platos que hablasen con sinceridad sobre su ascendencia y su camino. Mientras escribía, las palabras de su madre resonaban en él con fuerza renovada. El crudo de la vida debía ser celebrado, no escondido. Era su oportunidad de contar su propia narrativa a través de la comida,
entrelazando sabores de su infancia con técnicas contemporáneas. Pero sabía que el verdadero desafío no solo consistía en ser audaz, sino en confrontar su miedo constante a no ser aceptado. Las horas se convirtieron en días de trabajo riguroso, experimentando y desafiando cada vez más sus límites. Gerardo se convirtió en un alquimista, fusionando ingredientes, probando texturas, jugando con la temperatura y el tiempo. Sus fracasos se volvieron tan reveladores como sus éxitos, enseñándole lecciones que nunca habría imaginado, incluyendo la importancia de la paciencia y la autocompasión. Sin embargo, en el fondo de su mente, se gestaba una inquietud. Esta búsqueda de autenticidad podría exponerlo a críticas más duras. ¿Qué pasaría si su exploración no conectara con el jurado, que ya lo había evaluado una vez? Dicha posibilidad lo acechaba, convirtiendo cada plato en un campo de batalla emocional. Decidió armarse de valor y, ante la adversidad, se comprometió a ser fiel a sí mismo, a entregarse completamente. Gerardo decidió organizar una cena de presentación para amigos y algunas figuras influyentes en el ámbito culinario. Invitaciones impecables fueron enviadas, y la fecha se convirtió en un marcador en su calendario. Este evento no solo representaba su valentía, sino también su deseo de mostrar no solo un menú, sino un relato completo de quién era. La anticipación lo invadía, entremezclando entusiasmo con miedo. Mientras los días se acortaban y la fecha se acercaba, volvió a cuestionarse. ¿Estaba realmente listo para asumir el riesgo de mostrarse tal como era? Momentos de duda sopesaban su orgullo, convirtiéndose en ecos de inseguridad que lo seguían a cada rincón de la cocina. Pero pensó en el mensaje que deseaba transmitir. El valor real venía de abrazar lo imperfecto, de darle espacio a la vulnerabilidad. Finalmente, la noche de la cena llegó, oscura y electrizante. Con luces tenues y una mesa decorada con esmero, el aire contenía una mezcla de fragancias seductoras. La puerta se abrió y el primer invitado atravesó el umbral. El momento había llegado. La cocina, su refugio, se convertiría también en su escenario. Gerardo, de pie ante su mesa, sintió que todos los caminos recorridos lo habían preparado para este instante de revelación. Pero al mismo tiempo, el miedo a la crítica despertaba un instante de parálisis. Sin embargo, sabía que, pase lo que pase esa noche, todo había valido la pena. Se enfrentaría a su verdad. Como un chef cuyas herramientas eran tanto sus habilidades como su historia personal, Gerardo se preparaba para ese primer bocado, un paso decisivo hacia su futuro. Pero, antes de que pudiera dar ese paso, un sonido en la entrada le indicó que había llegado alguien inesperado. ¿Podría esa aparición cambiar el curso de la velada? Con un breve entrechocar de pasos, la figura en la entrada se hizo más visible. Gerardo sintió que su corazón se precipitaba. Reconocería esa silueta en cualquier parte. Era su mentor, la persona que había influido en su visión de la cocina, quien había cerrado la puerta de su antigua vida justo para abrirla de la búsqueda de su esencia culinaria. Un revuelo de emociones se alzó en su interior, provocando una mezcla de alegría y ansiedad. ¿Por qué habría decidido aparecer en una noche tan crucial? Gerardo, exclamó su mentor, con una energía contagiosa que adornaba cada palabra. He venido a ver cómo estás poniendo en práctica todo lo que hablamos. Las palabras de ánimo fueron un bálsamo para su agitado espíritu. Sin embargo, la presión a la que se enfrentaba ahora era aún mayor. No solo debía demostrar su valía ante su propio juicio, sino también ante la mirada crítica de aquel que había moldeado sus habilidades. En medio del tumulto emocional, una sombra de duda lo despertó. ¿Estaba listo para mostrarle lo que realmente había creado? Mientras empezaban a servir los aperitivos, Gerardo se dio cuenta de que aunque había preparado una cena para otros, en el fondo estaba sirviendo una porción de su alma. Cada plato contaba su historia. Un collage de sabores que evocaban su infancia, el dulce del chocolate que su madre usaba para las meriendas,
La calidez del maíz en las noches de verano en su hogar, el atrevido picor de los chiles que habían condimentado sus recuerdos. Con cada bocado, los comensales compartían su viaje, pero la presión aumentaba con cada mirada. Mientras su mentor degustaba el primer plato, sus ojos denotaban una búsqueda de algo más allá de la presentación. Gerardo, al verlo masticar con atención, sintió que su mentor no solo estaba probando los sabores, sino evaluando el mensaje subliminal en cada bocado. Esa evaluación constante se erigió como un espejo, reflejando sus propias dudas de manera cruda. ¿Eran sus platos un verdadero reflejo de quién era? Este platillo conjuga elementos que parecen separados, pero se unen en una narrativa potente, comentó su mentor, rompiendo el silencio. Aquel comentario le trajo un alivio momentáneo, pero también las palabras susurraban un nuevo desafío. Gerardo debía profundizar más en su cocina, hacer que cada plato contara no solo una historia de sabores, sino del paisaje emocional que lo había forjado. Mientras continuaba la cena, el ambiente se tornó más íntimo. Los invitados comenzaron a compartir recuerdos que evocaban sus propias infancias, cada uno usando la comida como lenguaje de conexión. La experiencia se transformaba en el espacio donde las inseguridades de Gerardo comenzaban a disolverse como sal en el agua. Era el reflejo de lo que había estado buscando, la interacción auténtica que su cocina podía lograr, creando no solo platillos sino vínculos. La noche avanzaba, y al contemplar los rostros satisfechos de sus amigos y su mentor, un inesperado empoderamiento comenzó a florecer en su interior. Quizás el miedo a la crítica no debía ser una carga, sino una oportunidad para crecer. Su viaje estaba apenas comenzando, y el resultado de esta cena era solo el primer paso. Sin embargo, cuando se dispuso a llevar su siguiente plato, un murmullo en la mesa atrajo su atención. Una compañera de la competencia, quien lo había cuestionado en el pasado, se levantó abruptamente, con el ceño fruncido. Gerardo sintió que el aire se volvía más denso. Estaba a punto de enfrentar la crítica que tanto había temido. Se sentía vulnerable, el eco de su historia resonando en su mente. ¿Había logrado realmente conectar, o se estaba preparando para una nueva herida? La tensión en la mesa era palpable. Gerardo sintió que cada latido de su corazón parecía resonar en la habitación. La mirada de su compañera, cargada de incredulidad, intensificaba su ansiedad. Había sido una competidora formidable, capaz de desmantelar las estrategias de otros con críticas impecables. La presión de la situación lo llevó a hacer un esfuerzo consciente por permanecer en el momento. «Espero que esta vez estés listo», dijo ella, claramente desafiándolo. Las palabras resonaron en el aire como un gong, cada sílaba marcando un paso firme hacia la confrontación. Gerardo dejó de lado su respiración entrecortada y respiró profundamente. Podía optar por llevar la conversación hacia el camino constructivo o ceder a la inseguridad. Decidió confrontarla directamente. «He estado trabajando en esto», respondió, con una voz que intentó mantener firme. «Mi cocina no es solo mi técnica, es mi historia, mis raíces. No estoy aquí solo para impresionar, sino para compartir». La mirada desafiante de ella pareció ablandarse, pero el interrogante permanecía. Gerardo sintió que sus palabras eran una declaración de propósito que buscaba contrarrestar las dudas que clamaban en su interior. Había recorrido un largo camino desde su infancia hasta aquel instante, y era crucial que los demás entendieran lo que realmente intentaba expresar. Mientras servía su próximo plato, una combinación sofisticada que discutía diáfanamente su evolución, su mente comenzó a despejarse. A medida que sus pensamientos se alineaban con sus intenciones, reconoció que cada ingrediente no era solo un componente del plato, sino una parte de su identidad. Su raíz había sido moldeada por las experiencias y recuerdos de su infancia, y ahora había llegado el momento de reivindicarlas. Cuando presentó la creación, la atención de todos se centró en el plato.
Un delicado equilibrio entre la salinidad y la dulzura, con un toque de picante que provocaba una reacción inmediata. El silencio se instaló mientras todos saboreaban, y el entorno se volvió un espacio de expectación. Los rostros de sus amigos comenzaron a iluminarse. Las miradas satisfechas, las sonrisas y los murmullos de agradecimiento reemplazaron la inicial tensión. La crítica siguió guardada momentáneamente, y Gerardo sintió como la inseguridad se disolvía en el aire caliente de la cocina. «Sabes, esta combinación realmente refleja tu esencia», comentó su mentor después de terminar el bocado. A pesar del desafío planteado por su competidora, era el reconocimiento de su maestro lo que realmente buscaba. Se sintió como si cada mirada en la mesa lo validara, convirtiendo la tensión en un apoyo sutil y significativo. Sin embargo, mientras disfrutaban del sabor en el aire, el eco de un antiguo recuerdo volvió a sus pensamientos. La sensación de vacío que había sentido en ocasiones anteriores, cuando cocinaba sin emoción, le sacó una sonrisa. Había crecido al aprender a conectar su historia con su cocina. Y eso lo había llevado a una evolución que nunca había imaginado. De pronto, su compañera interrumpió nuevamente, mirándolo fijamente. «Todo esto está bien, pero serás capaz de llegar al siguiente nivel. El mundo te espera, y no siempre será comprensivo», sentenció, lanzando el guante. La inquietud hizo eco en su mente. Cierto era que la competencia había estado lejos de ser su única barrera. Gerardo entendió que había llegado a un nuevo umbral. Ya no se trataba de satisfacer las expectativas externas, sino de enfrentar los desafíos que su propia evolución requería. El conflicto interno que había empezado a gestarse no solo era ante su competidora, sino frente a la implacable autocrítica. Mientras giraba en la cocina a preparar el próximo plato, su mente bullía con las lecciones del pasado y la incertidumbre sobre el futuro. No solo tenía un camino a seguir, sino que había encontrado su voz en la cocina. Y, ahora, la pregunta estaba clara: ¿sería capaz de transformar cada desafío en una oportunidad, y no solo en el ámbito culinario? El momento de la verdad se acercaba, la próxima prueba lo esperaba, y esto era solo el comienzo de un viaje que, sabía, lo llevaría a explorar no solo sus habilidades sino su verdadera identidad. El sonido del reloj en la cocina marcaba el compás de la ansiedad que Gerardo sentía latir en su pecho. La próxima prueba se aproximaba, y con cada tic, crecía la presión de demostrar a sí mismo que podía ofrecer más que lo que ya había presentado. El desafío propuesto por su compañera resonaba con una intensidad desconcertante, como si cada palabra la martillara en su mente. Sabía que debía aprender no solo a sobrevivir entre competidores y críticos, sino a superarse a sí mismo. Mientras echaba un vistazo a los ingredientes dispuestos sobre la mesa, fueron las texturas y colores los que comenzaron a insinuarle un nuevo plato. Sin embargo, la fuente de su inspiración no solo brotaba de la gastronomía, sino del deseo profundo de sentirse completo, de integrar las enseñanzas que cada experiencia le había brindado. A medida que preparaba los ingredientes, sus recuerdos surgieron a la superficie: su abuela en la cocina, las risas del pasado, las razones por las que había empezado a cocinar. La batalla interna no fue fácil. Cada corte de cebolla o cada espolvoreada de especias se sentía como un recordatorio de las veces que había dudado de su talento. «Debo ser valiente, debo arriesgarme», se repetía constantemente, cuestionándose si realmente estaba dispuesto a avanzar más allá de sus propios miedos. Gerardo se concentró en un nuevo concepto: fusionar elementos de su infancia con técnicas innovadoras. Quería crear un plato que no solo desafiara las normas culinarias, sino que conectara emocionalmente con quienes lo degustaran. Así nació la idea de un estofado, una mezcla de sabores que hablara de sus raíces mientras incorporaba un toque contemporáneo. Comenzó a experimentar, combinando ingredientes y culturas como si se tratara de un lienzo en blanco. Al instante, su mente tomó una dirección nueva. ¿Y si podía convertir sus inseguridades en la base de su arte?
Decidió usar ingredientes que otros considerarían inusuales, buscando crear un perfil de sabor sorprendente. Cada decisión lo acercaba a la esencia de lo que quería comunicar. Que el cambio y la fusión pueden surgir incluso de las luchas más profundas. Mientras cocinaba, la estabilidad de su enfoque lo sorprendió. Había llegado a un punto donde no solo el plato importaba. Era el proceso de transformación tanto personal como profesional lo que había comenzado a darle forma. Se sintió como un alquimista, mezclando no solo sabores, sino también la historia de su vida, mucho más allá de las cuatro paredes de la cocina. No todo era sencillo, sin embargo. En un momento de distracción, la olla comenzó a hervir demasiado y se desbordó, manchando su espacio de trabajo. Una ola de frustración lo invadió, y la autocrítica amenazó con arrastrarlo hacia la oscuridad. Otra vez, murmuró para sí mismo, sintiendo que había un riesgo de volver al punto de partida. Sin embargo, en ese instante de desobediencia, se recordó que el error era una parte integral del aprendizaje. Así, con una respiración profunda, decidió limpiar el desastre y, en vez de rendirse, replantear su enfoque. El tiempo se agotaba y sabía que debía presentar su plato pronto. Con una nueva determinación, terminó de dar los toques finales, logrando un equilibrio de sabores que sería la culminación de sus prejuicios convertidos en oportunidades. Al momento de servir, sus pulsaciones eran rápidas, pero su mente estaba clara. Gerardo ya no era el mismo que había llegado a la cocina esa mañana. Había roto barreras dentro de sí, y eso lo llenó de un impulso indescriptible. Con el plato frente a su grupo, se sintió desnudo ante sus miradas, pero no con el miedo que había sentido antes. Sentía una confianza implícita, una preparación interna que resonaba más allá de la comida. Esto era, sin duda, una crisis creativa transformada en arte, pero sería suficiente para impresionar a quienes se sentaban ante él. La mirada crítica de su compañera retumbó en su mente. Su desafío lo había empujado hacia nuevas alturas. Pero el eco de la incertidumbre le recordaba que el viaje estaba lejos de terminar. En ese instante, Gerardo se preguntó si su evolución lo llevaría a colocarse en un lugar donde realmente pudiera brillar. Mientras los comensales degustaban su creación, un murmullo comenzó a ascender entre ellos, un indicio de que algo especial había acontecido. Sin embargo, la inquietud aún pululaba en su interior. La siguiente pregunta se erguía sobre él como un faro. ¿Ya había probado lo suficiente de sí mismo para adentrarse en un horizonte aún más amplio, o estaba a punto de enfrentar un reto que podría dejarlo expuesto una vez más? El murmullo ante su creación se transformó en un suave clamor de elogios. Sin embargo, el eco de la incertidumbre que resonaba en su interior era un recordatorio constante de que cada reconocimiento podría ser efímero. Gerardo sentía que en ese momento de aprobación, en vez de aliviarse, se aferró más a la ansiedad con la que había comenzado. El aplauso podía ser tanto un halago como un nuevo peso en su conciencia. Decidió retirarse de la mesa, buscando refugio en un rincón de la cocina donde pudiera recuperar el aliento y reflexionar. Mientras lo hacía, sus pensamientos revoloteaban como una mariposa atrapada. Las palabras de su compañera repetían en su mente: el verdadero reto es descubrir quién eres cuando la presión aumenta. Esa presión que parecía transformarlo también podría hacer que se fragmentara. Consciente de que el reconocimiento no era suficiente, Gerardo se dedicó a analizar lo que había aprendido en ese esfuerzo. La experiencia había sido un viaje hacia la autoconfianza, pero también hacia un tipo de vulnerabilidad que a menudo evitaba. A medida que entendía más sobre sí mismo, también se daba cuenta de que había un abismo entre lo que deseaba ser y lo que había logrado. Cada crítica, cada elogio, se convertía en un ladrillo más en la estructura de su construcción personal. Sería fácil caer de nuevo en la inseguridad si no prestaba atención. Su mente lo llevó a recordar otros momentos donde el miedo había crecido como la sombra de un gigante. Su infancia había compartido su pasión por la cocina con su abuela.
quien siempre le decía que el verdadero sabor proviene de poner el corazón en cada platillo. Pero en esos instantes de incertidumbre, se preguntaba si realmente había puesto su corazón en el último plato. Las miradas de sus compañeros aún lo perseguían. La inminente competencia no se trataba solo de gastronomía. Se trataba de su propia valía. No puedo quedarme aquí, se dijo. Era hora de replantear su estrategia. En lugar de esconderse tras la validación externa, tenía que buscar su propio sentido de propósito. Comenzó a escribir en una libreta despreciada en un rincón de su estación de trabajo. Rodeado de ingredientes, plasmó sus pensamientos. Una idea surgió entre las páginas manchadas de aceite. Debía mirar dentro de sí mismo en lugar de compararse con los demás. Lo que había creado era un reflejo de su historia, no de la perfección. Gerardo decidió que quería explorar más de esa conexión emocional con la comida. Con cada boceto, sus manos temblaban con la emoción de descubrir un nuevo nivel de creatividad. El penúltimo plato no había sido solo una respuesta al reto. Era una ventana hacia su esencia. Sin embargo, en ese nuevo impulso, se percibió inquieto. ¿Y si no es suficiente? Pensó al contemplar lo que había escrito. ¿Qué pasará si en el próximo desafío todo se desmorona? Maximizar su potencial requeriría a algo más que mejorar sus habilidades en la cocina. Enfrentar su percepción del éxito y el fracaso era crucial. De repente, la realidad lo golpeó. El verdadero reto no era competir, sino volver a encontrar la alegría en lo que hacía. Las lecciones imprentas en su mente no solo necesitaban ser recordadas, sino que debían ser vividas. Sin embargo, la presión de la próxima prueba comenzaba a tomar forma en su mente como un monstruo que se avecinaba. Era entonces cuando decidió que el próximo ingrediente que añadiría a su cocina sería el valor. No suficiente para hacer platos, sino suficiente para atravesar sus propias barreras. Con cada trazo de su lápiz, Gerardo se preparaba no solo para que lo juzgaran por su comida, sino más bien para que se juzgara a sí mismo. Mientras cerraba su libreta, sintió que una transformación comenzaba a tomar forma en él. La incertidumbre se sentía menos como una amenaza y más como una posibilidad. Se dio cuenta de que esta lucha era suya, y necesitaba forjarla de tal forma que sus creaciones se volvieran un eco de su verdad. Ahora, en vez de solo ir en busca de la aprobación externa, él necesitaba asegurarse de que cada bocado representara su viaje. La presión de la competencia se transformó en un nuevo sentido de urgencia por descubrirse. Pero ese camino llevaría inevitablemente a un nuevo enfrentamiento. Uno que podría obligarlo a enfrentarse no solo a sus competidores, sino a sus propios miedos. Mientras la luz se atenuaba en la cocina, el reloj marcaba la inminente llegada del próximo reto. La pregunta permanecía: ¿sería capaz de manejar tanto la presión externa como la interna y encontrar el verdadero sentido del éxito en esa transformación, o sucumbiría a las dudas del pasado una vez más? La próxima gran prueba ya no sería solo un desafío gastronómico. Sería un enfrentamiento contra el propio Gerardo. Con el primer rayo de sol filtrándose a través de la ventana de la cocina, Gerardo se sintió renovado. La noche anterior había sido una revelación. Había escrito sus verdades, y cada palabra le hablaba de su propia obra en la vida. Se levantó decidido, consciente de que el viaje que había emprendido había comenzado en colores grises, pero que ahora ya se vislumbraban tonalidades de esperanza. Había dejado la autocrítica de lado y se centraba en la pasión que lo había llevado hacia la cocina. Este nuevo día era crucial. Enfrentaría su siguiente desafío, un evento culinario donde presentaría un plato que no solo capturara sabores, sino que también hablara de su historia. Decidido a plasmar su esencia, Gerardo elaboró una receta que combinaba sus raíces familiares con la técnica que había perfeccionado a lo largo de los últimos meses. Un guiso que destacaba la terneza de la carne con un toque de especias,
reverberando las memorias de su infancia en España, mientras incorporaba el arte culinario francés. El aroma que inundaba la cocina lo estimulaba, y Gerardo se sintió más seguro que nunca. Las lecciones de su madre, la influencia de su chef mentor y la lucha por sus propias aspiraciones se amalgamaban, dándole fuerza en cada corte y cada mezcla. Recogió sus pensamientos, se enfocó y comenzó a cocinar con una entrega que había echado de menos. Al llegar el momento de presentar su plato ante los jueces, sentía mariposas en el estómago, pero esta vez no era solo temor. Era emoción. Sabía que no solo estaba en juego un premio, sino la afirmación de su historia y su identidad. Se acercó al mostrador, colocado en el centro del evento, su guiso humeante a la vista de todos. Mientras se dirigía al jurado, recordó la esencia de su viaje. En cada cucharada que había preparado, Gerardo no solo revivía sus raíces. También construía un puente entre su viejo mundo y el nuevo que había comenzado a crear en París, con firmeza. Explicó el significado detrás de su plato, cómo recordaba a su abuela, cómo cada ingrediente evocaba sueños y recuerdos. Al hablar, su voz resonó sin temores, rebosante de autenticidad. Una vez que el jurado probó su creación, el silencio en la sala se hizo pesado, y su corazón palpitó con intensidad. ¿Había logrado realmente transmitir lo que anhelaba? Finalmente, el veredicto llegó. Las sonrisas en los rostros de los jueces, su elogio por la profundidad de los sabores y el relato detrás de cada bocado, significaron más que cualquier trofeo. Gerardo había ganado un reconocimiento sincero, más allá de lo que había podido soñar. Con ese triunfo llegó la verdadera transformación. Comprendió que no se trataba únicamente de ser el mejor chef, sino de ser auténtico. La presión que había sentido durante meses se evaporó. Había demostrado a sí mismo que podía contar su historia. Encontrar su voz sí, sobre todo, conectar de manera genuina a través de su cocina. Al finalizar el evento, mientras recibía aplausos y abrazos, su madre, Clara, se acercó con lágrimas en los ojos y con orgullo en el alma. Había viajado desde España para ver su éxito. La mezcla de sabores de la genuina cocina de Gerardo resonaba no solo con sus raíces, sino ahora, con un futuro prometedor. Juntos platicaron en esa noche estrellada, su corazón rebosante de orgullo. En ese instante, comprendió que la verdadera victoria no residía en el triunfo sobre sus competidores, sino en la superación de sus propias dudas. Gerardo había dejado atrás la soledad que lo había perseguido y, con su historia entrelazada profundamente en su cocina, empezó una nueva etapa en su vida. Un camino lleno de sabores, risas y la certeza de que había hallado su lugar en el mundo. Hacia el amanecer de una nueva oportunidad, Gerardo estaba listo para seguir adelante, transformando cada plato en un cuento y cada bocado en un legado. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su voz es importante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesiten ver esta emocionante conclusión.